Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Si alguien me puede contestar, así simplemente sé si me están escuchando. Si se escucha bien mi sonido, obviamente, ¿no? A eso me refiero. Hola, sí se escucha. Perfecto, muchas gracias. Hola, Vane. Bueno, todos los que están, muchas gracias por estar y por sumarse a pesar de los cambios que tuve que hacer, ¿no? Un poquito impredecibles, pero bueno, algunas cuestiones que van pasando en el medio. Les voy a contar cómo va a ser un poco la dinámica de esta clase, ¿sí? Para que estén al tanto. Les voy a pedir siempre que estén muteados, obviamente, se pueden apagar las cámaras, no hace falta que las tengan prendidas si no quieren y demás, todo eso lo van manejando como deseen. Yo voy a comenzar con la clase, voy a pasar, digamos, un PowerPoint, voy a ir pasando y voy a ir hablando y demás. La idea es que al finalizar, ¿sí? Este PowerPoint y demás, ustedes después puedan hacer sus preguntas. Así que les recomiendo, por supuesto, ¿sí? Que estén ahí con un cuaderno, ¿no? Con lapicera, lápiz o lo que deseen, y utilicen para anotar, para tener anotadas sus preguntas, sus consultas y demás, ¿sí? Que pueden surgir a partir de lo que vamos a ver. ¿Sí? Lo que vamos a ver es la carta de los enamorados en el tarot, ¿sí? Esta cartita que tenemos aquí presente, ¿sí? La versión Rider-Waite, pero también les voy a hacer una comparación un poco con el tarot de Marselles, ¿sí? Para que también conozcamos un poquito de eso, ¿sí? Y otras cosas, ¿sí? Que les voy a ir contando y demás para seguir profundizando con esta energía que nos presenta esta carta. Así que, sin más preámbulos, ¿sí? De todo esto, voy a dar comienzo a compartirles la pantalla y compartirles lo que es, obviamente, la presentación. Les voy a pedir, si cuando lo vean, que me digan que ya lo están viendo, ¿sí? Por la pantalla. ¿Ya se ve? Perfecto, genial. Bueno, yo lo que voy a apagar es mi cámara y voy también a achicar esto, aguárdenme un cachito, ¿sí? Para poder dar comienzo a esta clase. Bueno, esta es la clase de los enamorados, así que vamos a hablar un poquito, ¿sí? De lo que es el amor, ¿sí? Entre otras cosas, pero vamos a hablar primero de lo que es la carta de los enamorados, ¿sí? Aguárdenme, que voy a pasar. Bien, vamos a ver un poquito la definición. Es la carta número 6, ¿sí? Es la carta número 6 de los arcanos mayores, ¿sí? Quizás haya personas que nunca supieron de tarot, ¿sí? Y están haciendo esta clase por primera vez, entonces les voy a contar que todo tarot, o la mayoría al menos, ¿sí? Se conforma por 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, ¿sí? En total 78 cartas. De los 22 arcanos mayores, ¿sí? Tenemos toda como el camino o el recorrido, ¿sí? Que realiza una persona en toda su vida. Es como contarnos en toda la existencia y también que podemos realizar o no. Es una forma evolutiva, ¿sí? De poder ir creciendo, ¿sí? A través de estas energías que vamos transitando en nuestra vida cotidiana, ¿sí? En nuestra vida natural, ¿sí? En la vida como seres humanos, ¿sí? Y también tiene que ver con un encuentro, ¿sí? Con ciertas circunstancias o con ciertas actitudes, ¿sí? Que vamos a ir transitando a través de la vida, ¿sí? Que a veces se van mezclando, no es que es lineal, que empezamos en el cero, ¿no? Y terminamos en la carta del mundo, o sea, empezamos en el loco y terminamos en el mundo, ¿no? Se van a ir mezclando siempre en la vida, y la clave es que en una lectura de tarot y demás, el taromante, tarotista o tarólogo, ¿sí? Vaya identificando junto con la otra persona cómo es que esas energías van operando en nuestra propia vida. Y por eso justamente la modalidad evolutiva y psicosimbólica, terapéutica, ¿sí? Que yo le doy al tarot, tiene que ver con eso, ¿sí? Con poder ir discerniendo, ¿no? Cuáles son esas acciones que vamos llevando a cabo que se representan a través de las energías que nos muestran, ¿sí? Cada imagen del tarot, ¿sí? Entonces vamos a hablar lo que es la carta número 6, ¿sí? El viaje, digamos, empieza con el loco, que es la carta 0, que es una carta que puede estar presente en cualquier lugar, ¿sí? Después tenemos al mago, después tenemos a la sacerdotisa, después tenemos a la emperatriz, después tenemos al emperador, después tenemos al papa,
y después tenemos a los enamorados. Y es un proceso de conciencia llegar hasta esta carta, ¿no? Entonces, el número 6 tiene toda una gran significancia, ¿sí? No fue elegido al azar que el número 6 sea la carta de los enamorados que lleva esta energía, ¿sí? Entonces le voy a contar algunas cuestiones del número 6 que no tienen que ver con el tarot en sí, sino que tienen que ver con un montón de cuestiones, ¿sí? Que se van a entender que después están representadas también en el tarot, ¿sí? Entonces, tenemos una explicación que nos dice que el número 6 es un número libre de cuadrados. Justamente esta carta de los enamorados representa la libertad, o sea, ese momento en el que nos liberamos, ¿sí?, de todas y absolutamente todas las preconcepciones del pasado, ¿no? De los que nos decía papá y mamá, ¿sí? De esas estructuras que, no solo lo que nos decía papá y mamá, porque a veces no funciona, ¿no? En digamos, nuestra realidad no es papá y mamá, por ahí son otras personas, pero sino todo eso que fuimos aprendiendo y que fuimos mamando de lo externo a nosotros, ¿no? Es un momento de liberación. Entonces, los cuadrados justamente tienen que ver con la estructura. Los cuadrados tienen que ver, por ejemplo, con la carta del emperador, ¿sí? De mantener una estabilidad. Bueno, acá no importa la estabilidad, acá importa el abrirse a las nuevas experiencias. Entonces, coincide esto matemáticamente, ¿sí? Porque el número 6 es un número libre de cuadrados, con la significancia y la simbología que tiene en el tarot, ¿sí? Ahora después nos dice también que es el primer número perfecto y también es semiperfecto, ¿sí? Puesto que sus divisores propios 1 y 2 y 3 suman 6. Si sumamos la energía del 1, que sería la energía del mago, la energía del 2, de la sacerdotisa, ¿sí?, que son 3, y sumamos a la emperatriz, que son otros 3, nos terminan dando 6. De hecho, se dice, ¿no?, que del mago y de la sacerdotisa también sale justamente, o de la emperatriz, sale justamente esta carta de los enamorados. Entonces, también nos está dando una significancia, ¿sí?, desde este lugar. Después dice que es el tercer número triangular, después del 1 y el 3 y antes del 10, ¿sí? Entonces acá les voy a hacer una referencia con respecto a lo que es triangular, ¿sí? Después ya lo vamos a ver un poquito más a profundo, pero vieron, si ustedes conocen la imagen, les voy a mostrar, ¿sí? Les voy a mostrar acá, no sé si me están viendo a mí o no, pero tenemos la imagen, ¿sí?, de un hombre, de una mujer, ¿sí?, y tenemos también a un ángel. Y esto forma una especie de triángulo, que después, más adelante, les voy a explicar qué significa ese triángulo, ¿sí? Pero, se los voy a mostrar un poquito más cerca la imagen, porque no sé si se llega a ver, ¿sí? Pero justamente tiene que ver con esta información que procede de cuestiones matemáticas también, ¿sí? Después tenemos también que nos dice que es factorial de 3, o sea, ya que 6, 3 por 2 por 1 es igual, digamos, a 6, ¿sí? Entonces, factorial de la emperatriz, eso también es un dato, ¿sí?, que está ahí, porque la emperatriz es la que dio vida a estos enamorados de alguna forma. Entonces, ahí también tenemos un dato simbólico importante. Después dice que 6 es la suma de los 3 primeros números naturales, o sea, de 1, 2, 3, que es un poco lo que veíamos antes, ¿sí? Que yo les decía, la suma del mago, de la sacerdotisa y de la emperatriz. Dice que el número 6 se puede definir como el signo del amor, ¿sí? Esto también es una explicación, se dice que es el signo del amor, y justamente esta carta, el número 6, se llama Los Enamorados, ¿sí? Pero también de la comprensión y de la responsabilidad. Vieron que recién les dije que había, ¿no?, un hombre, una mujer, ¿no?, y un ángel, ¿no?, en la imagen que tenemos de Rider-Waite, ¿sí? Esto nos está indicando justamente el hombre como razón, la mujer como lo que es la pasión, obviamente, y después la responsabilidad, ¿sí?, como el ángel, básicamente. Entonces, la unión de esos tres aspectos, ¿sí?, hacen que este número 6 sea el signo del amor, porque el amor tiene que llevarse, ¿sí?, con todas estas concepciones, con todas estas cuestiones, no se puede dejar al azar, básicamente, ¿sí?
Y después también nos dice que el 6 es usualmente considerado el número cabalístico del plano físico, obviamente, ¿sí? Pues a Dios le tomó 6 días crear el mundo. Y el número 6 en los arcanos, ¿sí? Justamente en este, especialmente de Rider-Waite, que viene de un origen ocultista, ¿sí? Es mucho más actual, ¿sí? que otros tarot, de hecho, ¿sí? Tiene mucho que ver con el mundo de la cábala, ¿sí? Entonces, nos está diciendo que de alguna forma que lo que está sucediendo en esta imagen, ¿sí? Y esto también pasa en el tarot de Marselles, por ejemplo, a pesar de que es más antiguo, lo que sucede en esta imagen es en el mundo real, en el mundo cotidiano. El amor es algo que vivimos, que transitamos, ¿no? El tener, digamos, el momento de tener que elegir entre un amor, elegir entre otro amor y demás, y esas cuestiones nos hace bien humanos. Entonces, esto tiene que ver también con esta carta. Y por otro lado tenemos también el número 666, que representa, obviamente en la cábala, algo diferente a lo que representaría a lo católico, ¿sí? Porque en lo católico, por ejemplo, el número 666 sería el número de la bestia, ¿sí? Y en este caso no es el número de la bestia, sino que habla del hombre perfecto, ¿sí? De hecho, se dice que con esta carta podemos analizar, ¿sí? Todo lo que la humanidad justamente es a partir de esta carta, a partir del amor, a partir del deseo, ¿sí? Voy a continuar, voy a avanzar y les voy a pasar más información acerca del número 6, que es re importante tener esta información justamente, ¿sí? Para entender la simbología que hay detrás de una carta y para que entiendan también, ¿no? Lo importante y lo grande que es estudiar tarot, o sea que es algo que todo el tiempo, ¿no? Vamos aprendiendo un poquito más, o sea, no es solamente saber lo que significa dentro de una lectura, ¿sí? Euclides, allá por Grecia y demás, llamó al número 6, ¿sí? Perfecto, por ser igual a la suma de sus divisores, ¿sí? Lo que yo les decía antes, justamente los divisores son los números anteriores, entonces cualquier número, ¿sí? Que se pueda dividir es igual a la suma de estos divisores, o sea, de 1, 2 y 3, ¿sí? Después, Ambrosio de Milán, ¿sí? Lo hace símbolo de la armonía perfecta. Entonces acá sabemos que en esta imagen, ¿sí? Sobre todo la de Rider-Waite, vemos una gran armonía, ¿sí? En lo que es la imagen, obviamente, antes de la caída, ¿sí? De Adán y Eva. Después dice que si giramos al revés al 6, sale un 9, ¿no? Y vieron que yo les dije hace un ratito que justamente a partir de este número, a partir de la energía de esta carta, en realidad, podemos aprender acerca de toda la humanidad, ¿sí? Y el número 9 se relaciona con el ermitaño, que es la búsqueda de la verdad, justamente. Entonces, tiene una gran simbología y una gran unión con el resto de las cartas. Por eso, de hecho, la carta de los enamorados es una carta tan compleja de entender a la vez, ¿sí? No es tan fácil porque tiene tanta simbología y tiene tanta información, ¿sí? Que a veces cuesta muchísimo discernir absolutamente todo, ¿sí? Bueno, según la Biblia, dice que el número 6, ¿sí? Es el número más perfecto de los imperfectos, ¿sí? Entonces, ya que le falta uno para llegar al 7, que es el número perfecto. De hecho, en muchas sociedades, ¿sí? El número 7 es como el número de la buena fortuna, ¿sí? Entonces, es el más perfecto de los imperfectos porque está ahí a un paso de serlo perfecto, ¿sí? Como les dije, la cábala le adjudica el sexto, ¿sí? Sefira Tiferet, que se llama, que significa belleza, ¿sí? Es otra de las acepciones que también hacemos, ¿sí? Después, el número 6 hace referencia al amor eterno entre los que lo comparten. O sea, el amor es eterno mientras se comparte. Si no se comparte, ¿no? No hay chances, ¿no? Y en esta carta vemos justamente dos personas, ¿sí? Que están juntas, ¿no? De alguna forma y que están compartiendo algo con ese ángel también, ¿sí? Y después dice que está asociado con el número de la bestia, que es lo que yo les decía, ¿no? Y acá tenemos un poquito, dice que acá hay sabiduría, ¿no? El que tiene entendimiento calcule, obviamente, el número de la bestia, porque es número de un hombre,
y su número es 666. Esto sale de la Biblia, obviamente, de la parte del Apocalipsis, ¿sí? Y dice que aparece como la plenitud de la maldad al ser 3 veces 6. Y de hecho, la carta del diablo en el tarot, que se las voy a mostrar, aguárdenme un cachito, ahí estoy mostrando, así que si quieren ver mi camarita, si es que la pueden ver, lo van a ver, ¿sí? Aparece justamente como el lado oscuro, ¿sí?, de esta carta de los enamorados. Es como si hubiesen apagado la luz, y al apagar la luz de la carta de los enamorados vemos esta carta del diablo, ¿sí? Es como su otra contrapartida. Sería como la luz y la oscuridad todo junto. Bueno, voy a seguir avanzando. Y ahora sí, vamos a ver un poco, ¿no?, las diferencias entre el tarot de Rider, ¿sí?, y el tarot de Marsella. Voy a comenzar un poco por el tarot de Marsella y quiero que miren bien la imagen, ¿no? Son como bastante distintas, ¿sí? Y eso es como una gran diferencia que hay entre un tarot y el otro. De hecho, cuando Rider, o sea, el tarot de Rider, cuando Edward Smith, ¿sí?, Edward White, ¿sí?, le pide a Coleman Smith, ¿sí?, que realice justamente todos los dibujos y demás, hizo cambios, por supuesto. No sabemos si fueron productos de Edward White, ¿sí?, o de Pamela Coleman Smith, ¿sí?, pero lo cierto es que uno de los grandes cambios que se realizó fue en la imagen de los enamorados, ¿sí? Porque en el tarot de Marselles lo que vemos es un hombre en el medio, ¿sí?, que está ahí entre dos mujeres. Parece ser una mujer joven y una mujer más grande, ¿no? La mujer joven parece que lo está señalando en el corazón, en el medio de su pecho, y la mujer grande parece ser que lo está agarrando de su hombro como, de alguna forma, entre las dos, reteniéndolo, ¿no? Poniéndolo en una especie de encrucijada, ¿sí? Y por encima tenemos un sol, ¿sí?, y un ángel, ¿sí?, un angelito, ¿sí?, que es una especie de Cupido, ¿sí?, un ser alado, en realidad, ¿sí?, con alas, o sea, un ser con alas, que está por encima y que parece estar también, ¿no?, como señalando que la elección tendría que ser por la mujer más joven, ¿sí?, la mujer rubia. Ahora bien, esto es una historia que podemos contar, ¿no?, a través de las imágenes, ¿sí?, que estamos viendo y que estamos observando. De hecho, esta carta, ¿sí?, fue llamada como la carta de la elección, ¿sí? Elegir entre dos opciones, ¿sí? Lo más importante de esta carta es que si vemos las cartas anteriores, tanto en Marselles, ¿sí?, y también pasa en Rider esto, ¿sí?, la figura central siempre es una figura más imponente. En este caso, no hay figura central que sea más imponente, sino que todos ocupan un mismo espacio. Y esto es lo que hace que esta carta de los enamorados, ¿sí?, sea bien humana, o sea, sea bien mundano lo que se está transitando y lo que se está viviendo en esta imagen, ¿sí? Sea bien cotidiano, de problemáticas que tenemos que atravesar absolutamente todos, ¿sí? Como les decía, ¿sí?, es la carta de la elección. Entonces, la carta de la elección es elegir entre dos opciones, ¿sí? Elegir entre esta mujer joven o esta mujer mayor. Sería entre elegir algo que nos apasiona, que nos encanta, que es divino, pero que moralmente podría llegar a ser algo inapropiado, y también elegir entre la otra opción, que parece ser lo correcto, pero que puede llegar a ser un poco aburrido. Y lo interesante de todo esto, sí, es que ninguno de los tres en realidad está mirando al ángel, que nos está dando la respuesta, ¿no?, a esa encrucijada, pero nadie lo está mirando, nadie lo está observando, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en el de Marsella? Como les dije, un joven complicado entre dos mujeres, ¿sí? La figura central no tiene un tamaño gigantesco, es un hombre común que afronta los problemas que tenemos todos, ¿sí? Los rasgos y vestiduras están bastante bien definidos, entonces eso nos habla de una evolución de la conciencia individual, de poder elegir por sí mismo, ¿sí?
No hay una figura que sea la figura de autoridad, ¿sí? Hay dos figuras de mujer, como les dije, una joven y la otra no, que ejercen influencia sobre este joven, ¿sí? Tenemos a un arquero al lado, al angelito de arriba, ¿sí? Al que no se le está mirando. El sol lo tenemos ubicado en el medio cielo. Esto es algo que se va a compartir, ¿sí? Con el tarot de Rider-Waite, ¿sí? Y después esta carta, como les dije, es la llamada la elección. O sea, una opción entre dos deseos, algo que es respetable pero aburrido, o algo que es muy deseado pero moralmente inapropiado. Ahora vamos a mirar un poquito, voy a volver para atrás, pero creo que no me permite volver para atrás, pero a ver, aguárdenme en un cachito. Voy a volver para atrás para ver esto. Ahí está. Porque me gustaría que veamos la carta de Rider-Waite, ¿sí? Y más allá que después les voy a compartir toda la información, me gustaría que veamos la imagen, ¿sí? Y para que ustedes también la observen, de dónde están conectados y demás, ¿sí? Como les dije, tenemos una mujer, tenemos a un hombre, tenemos una montaña, tenemos el árbol de la sabiduría y el árbol, ¿sí? Del conocimiento, o sea, el del conocimiento, en realidad, obviamente, ¿sí? Y también tenemos el árbol de la vida, ¿sí? Que es este otro árbol que está acá como prendido en llamas, ¿sí? Y también tenemos esta imagen, ¿sí? De este ángel, ¿no? Y tenemos un sol también. ¿Se acuerdan que yo acá en Marsella les dije que el sol, esto se compartía, este sol detrás que está iluminando, ¿sí? En la mitad de la carta, ¿sí? Y es importante que empecemos a observar algunas cuestiones, ¿sí? Que tienen que ver con este mazo, justamente, ¿sí? White, de hecho, llamó a esta carta, ¿sí? Como la carta del amor humano, ¿sí? Como que en realidad el amor humano es parte del camino de la verdad, ¿no? Y de la vida. Y que en realidad, ¿sí? Hay como una especie de impulso sexual, por eso las personas están desnudas, ¿sí? Por eso son la representación de justamente el jardín del Edén, antes de la caída, antes de que Eva coma su manzana, ¿sí? Que representa el deseo que se sienten el uno con el otro. Vamos a observar un poquito, ¿sí? La mirada de este muchacho, ¿sí? Acá en la carta de Rider-Waite, ¿sí? Que está observando a esta mujer. Pero esta mujer no lo está mirando a él, en realidad está mirando hacia arriba, está mirando al ángel, ¿sí? Entonces, acá es donde se produce lo que yo les decía, una especie de triángulo, porque el ángel lo mira a los dos, ¿sí? No está mirando a uno solo, sino que mira a ambos. Entonces, el hombre mira a la mujer mira al ángel y el ángel los mira a ambos, formando una especie de triángulo, ¿sí? Que es una especie de triángulo amoroso como el que veíamos, ¿no? En la imagen de Marselles, porque en el Marselles tranquilamente, más allá de una elección que se tiene que hacer entre una persona o la otra, podría llegar a ser el triángulo amoroso, ¿no? Que tiene este hombre con esas dos mujeres. Acá también, pero acá el triángulo amoroso significa otra cosa en realidad, ¿sí? El hombre viene a representar la razón, ¿sí? De hecho, tiene el árbol de la vida atrás, vendría a ser como el mago, como ese número 1 que yo les dije al principio, ¿sí? Sería la carta del mago, ¿sí? Acá, ¿sí? Justamente la mujer, ¿sí? Que está mirando hacia el ángel, viene a representar hacer la pasión, todo el deseo en sí mismo, ¿sí? Entonces tiene que ver más que nada con la emperatriz también, ¿sí? Que alude, digamos, también al deseo. Y que tiene detrás, aparte, también el árbol del conocimiento. Entonces también nos alude un poco, ¿sí? No solo a la emperatriz por la parte del deseo, sino también a la sacerdotisa que es súper sabia, que le gusta tener conocimiento, ¿no? Y también a esa parte inconsciente. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que la razón en realidad por sí misma no puede hacer nada. Entonces busca el deseo, de alguna forma, ¿sí? Para poder elevarse, justamente. Entonces, las dos cosas juntas, o sea, compartiendo razón y deseo, es que podemos entender al amor, ¿sí? De alguna forma.
Y habla de unidad, ¿sí? Porque el tarot en realidad nos habla de unidad, justamente, de cosas que se unen, ¿sí? De unir justamente ambas cualidades, ¿sí? De hecho, les voy a contar, ¿sí? Que para los cabalistas y filósofos herméticos, en realidad, la humanidad era originalmente hermafrodita, o sea, no tenían un sexo definido, ¿sí? Como que estaban juntos, pero que se separaron como consecuencia de esta caída que va a venir después de esta carta, supuestamente, ¿no? No es que viene después de esta carta, pero sino después de esta imagen, ¿sí? Entonces, por el amor, en realidad, es que uno puede alcanzar esa sensación de unidad cuando en realidad fuimos separados en algún momento. De hecho, Platón tiene una idea muy parecida, tuvo en realidad, ¿no? Una idea muy parecida, ¿sí? Que dice que íbamos de a pares, justamente, ¿no? Y que un rayo de Zeus, en realidad, ¿sí? Nos terminó separando, ¿sí? Y por eso buscamos, de alguna forma, durante toda la vida nuestra otra mitad, nuestra media naranja, ¿sí? Y demás. El tarot en realidad no es una vía, ¿no? De opresión, ¿no? Y estar buscando siempre al otro y no sé cuánto. Al contrario, es una vía de liberación. Entonces, de alguna forma, lo que hace esta carta es justamente abrir en nosotros, por eso esta carta se va a relacionar mucho con abrirse a oportunidades, ¿sí? Abrir en nosotros esa chispa divina que tenemos, ¿sí? Unirlas a nuestro ser consciente, a nuestro ser humano, ¿sí? Para justamente poner fin a lo que es esa dualidad, ¿sí? Y si bien, obviamente, en esta carta tenemos ciertas analogías cristianas, por supuesto, porque tienen que ver con Adán y Eva y todo lo que significa, y un ángel tenemos acá arriba, en realidad el significado de estos enamorados dista mucho de la versión cristiana, ¿sí? Como yo les dije, en realidad... nuestra sociedad o nuestra sociedad judío-cristiana también siempre ha intentado justamente, ¿no? Separar lo que es el cuerpo, o sea, el deseo, de la mente. Y el tarot acá nos enseña que tenemos que unirlos, ¿sí? Que no es la razón quien nos eleva, sino que es al contrario, o sea, el deseo es el que nos termina justamente elevando, ¿sí? Y que cuando de alguna forma se rechaza el deseo de este cuerpo, ¿sí? O sea, se rechaza la oportunidad de apasionarnos, ¿sí? De alguna forma, en realidad lo que estamos negando es al ángel, estamos negando la sabiduría. Las pasiones igual por sí solas no nos van a llevar al ángel, ¿sí? Van a ser guiadas por esa razón, ¿sí? Entonces, realmente, esta carta de los enamorados, lo que está representando en sí, ¿sí? Es la unión del consciente con el inconsciente, ¿sí? Y es la posibilidad que tenemos, obviamente, cuando se presenta esta carta, de dar forma, de dar dirección y de dar significado, ¿sí? Entonces, la verdadera liberación requiere quizás un esfuerzo mayor que no tiene que ver solamente con la pasión, ¿sí? Pero el amor es justamente el camino que nos permite, ¿sí? Que nos permite ver el camino, en realidad, no es el camino, es lo que nos permite ver el camino, ¿sí? Y poder anticiparnos, ¿sí? A lo que nos espera, ¿sí? En el recorrido, ¿sí? Hay otro dato de esta carta, que es esta montaña de fondo, ¿sí? Que esta montaña de fondo en realidad representa todas las experiencias más destacadas, representa la mayor felicidad, ¿no? Pensemos que acá es como, wow, llegamos a esta cima, ¿no? Y nos sentimos totalmente dichosos, ¿no? De hecho, tenemos al sol al mediodía, como les dije, porque es la experiencia más maravillosa de nuestro proceso de conciencia. En astrología es el medio cielo, ¿sí? Que es el ápice, ¿sí? De nuestra conciencia, cuando llegamos a identificar absolutamente todo, o sea, a desarrollarlo de la mejor forma, ¿no? Entonces también. Y el ángel, ¿sí? Representa al arcángel, perdón, Rafael, ¿sí? Que es como el patrono de los enamorados, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Bueno, voy a avanzar, ¿sí? Y les voy a leer un poquito de esto para que les quede así como un resumen, ¿sí? Bueno, recordemos que en el mazo de Rider, ¿sí?
El jardín del Edén, antes de la caída, son 3 figuras, un hombre, una mujer, un ángel, Rafael, que es el patrón de los enamorados, que White llamó a esta carta, ¿sí?, la carta del amor humano, y que nos indicó que el impulso sexual, en realidad de ese deseo, ¿sí?, es el que nos saca justamente del aislamiento, que nos empieza a poner en contacto con otras personas y nos abre camino al amor. Y todo esto se va a identificar cuando se haga una lectura de tarot, ¿sí? Por eso es tan importante saber acerca de la simbología, ¿sí? Que mediante el amor podemos ver los significados más vastos y la importancia de la vida, entender a toda la humanidad, ¿sí? También tenemos al árbol de la vida en llamas, que tiene al mago, al hombre, y el árbol de conocimiento, que tiene a la sacerdotisa, que es la mujer, ¿sí? El hombre mira a la mujer al ángel, forman así un triángulo donde la razón o la pasión solas no sirven, necesitan ir juntas. O sea, para brillar se necesita ir juntos, se necesita ir de a dos, se necesita compartir. Es un poco lo que nos dice esta carta, ¿sí? La montaña representa las experiencias más destacadas, la mayor felicidad, y el sol está al mediodía, el medio cielo, que es la experiencia más excelsa de nuestra conciencia, ¿sí? Les voy a hablar un poquito acerca de una lectura. En una lectura, ¿a qué se puede referir, ¿sí?, esta carta de los enamorados? Antes voy a tomar un poquito de agua, porque, bueno, el hablar tanto, ¿sí?, también cansa un poquito, pero ahí ya continuamos con esto. Bueno, bien. En una lectura, ¿sí?, se refiere en realidad a la importancia, obviamente, que tiene el amor en la vida de una persona, ¿sí? Puede referirse en realidad a un amante específico, ¿sí? Puede llegar a ser un matrimonio, puede ser una relación que esté durando mucho, ¿sí? Puede implicar también que la relación es o fue muy valiosa para la persona que está consultando, ¿sí? Y que esta relación o este vínculo, a pesar de las cosas que hayan pasado o lo que hayan atravesado, en realidad es como un medio hábil que le conduce a entender la vida de una nueva forma, ¿sí?, de una nueva manera, ¿sí? De alguna forma indica, ¿sí?, que también es necesaria la ayuda del apoyo emocional, ¿sí?, nos puede indicar. Puede ser nostalgia por amores del pasado, cuando a veces no sé, todavía recordamos muchos y nos quedamos mucho en el pasado y no podemos seguir avanzando hacia el presente, ¿sí? A veces nos puede indicar eso también la carta de los enamorados. Una encrucijada, como les decía antes, ¿no? Esta capacidad de elegir, ¿no? De tener la tarea de tomar justamente una decisión que sea libre, que sea con el corazón, que sea con el verdadero deseo, ¿sí? Habla de ser leales a nuestro camino, ¿sí? A la tarea que emprendimos, ¿sí?, a una persona, etcétera, como de no desviar, ¿no? De no desviar la mirada, ¿sí? De sentir las emociones del corazón, por supuesto, de reconocer al otro como fundamental, de reconocer que la presencia de un otro es fundamental en nuestra vida, que no podemos aislarnos, que somos seres sociales, ¿sí? Es una carta compleja, entonces nos va a hablar obviamente de vínculos que quizás sean complejos, ¿sí? O de situaciones que sean complejas. A veces no son vínculos, ¿sí? A veces cuando aparecen en lecturas no son vínculos, ¿sí? Habla de que es un momento de comenzar a hacer lo que nos gusta y no solo imaginarlo, porque si no, si nos quedamos solamente en la imaginación, nunca arrancamos a hacer eso que deseamos, ¿sí? Es un momento de separarnos también, ¿no? De decir, bueno, es un momento de crecer, es un momento de decir, bueno, ahora empiezo a pensar por mí mismo, ¿sí? Por mí misma, no por otros, ¿sí? Es un poco esa la idea, ¿sí? Es una carta que nos invita a reflexionar a ver qué es lo que está interfiriendo justamente por eso a la voluntad que tenemos, ¿sí? A esa voluntad de querer hacer algo o de experimentar algo o de probar algo, ¿sí? Es la posibilidad de abrir puertas para ver qué es lo que hay del otro lado, que no importe la opinión ajena, ¿sí? Eh, Algunos hablan de esta carta como que es la duda, ¿no? Es el momento de la duda, ¿sí? Y que quizás hasta se pierde muchísima energía en la duda, ¿sí? Y uno se queda ahí redundando y nunca termina de decidir.
Lo que pasa es que la duda es parte del proceso, entonces es algo que no se puede evadir, es algo que va a aparecer siempre, no nos podemos sacar la duda en algún momento. La clave está en reflexionar, en hacerlo consciente para que justamente no se perpetúe en el tiempo esa duda y nos deje estancados en algún lugar, ¿sí? Obviamente que tiene que ver con toda la búsqueda de lo bello, ¿sí? O sea, todo lo venusino, imagínense, ¿sí? O sea, de Venus, hablo, está muy dado, ¿sí? Todo lo artístico también, o sea, todo lo bello, todo lo lindo, todo lo hermoso, ¿sí? Eh, es un poco ambigua, ¿sí? Esta carta no lo vamos a negar, o sea, nos puede decir una cosa o nos puede decir otra, ¿sí? Porque nos habla de libertad, pero también nos puede hablar de opresión, ¿no? De todavía no estar totalmente liberados, ¿sí? Nos habla de probar y de vivir nuevas experiencias, de probar a través de la pareja también, ¿sí? O sea, probar a través de la pareja, probar a través de un otro, ¿sí? De abrir los ojos, ¿sí? De poder tomar conciencia acerca de todo, de usar la razón y usar el deseo, las dos cosas justamente para tener esa apertura de conciencia, ¿sí? Y obviamente si había algún tipo de crisis, ¿sí? Sobre todo porque viene de un arcano anterior, que es el Papa, que nos indica un poco de medio de oportun crisis, ¿sí? Nos habla de que se pueden destrabar todas esas cuestiones, siempre cuando aparece en una lectura. Acá les voy a dar también unas palabras claves, ¿sí? Palabras claves que ustedes pueden anotar, obviamente, ¿sí? Para cuando aparezca esta carta, ya tenerlo en cuenta, ¿sí? Palabras claves: Eros. Eros es el dios del amor, ¿sí? Corazón, unión, elección, ámbito emocional, conflicto, ambigüedad, triángulo amoroso, vida social, comunidad, hacer lo que a uno le gusta, alegría, enamorarse, placer, belleza, amistad, terreno incestuoso, ideal, amor consciente, dudar, experimentar, descubrir, abrir, probar, estar enamorado. Son todas palabras que nos hacen referencia a esta carta de los enamorados, ¿sí? Que cuando aparece siempre en una lectura, cuando estemos estudiando tarot y demás, está bueno siempre tener en cuenta estas palabras claves para que nos ayuden, ¿sí? A encontrar cuáles son los significados que puede llegar a tener, ¿sí? Bueno, hasta acá sería todo lo que es un poco de lectura, un poco de tarot y demás. Pero bueno, hay algunas cosas que a mí me gusta agregar, ¿sí? Que no tienen que ver con textos de tarot en sí, sino que tienen que ver con otras cosas que yo leo, ¿no? Y que a mí me gusta compartirles, ¿sí? Para que podamos reflexionar y para que ustedes se lleven también una reflexión a su propia vida, no solamente a partir de lo que significa una carta de tarot, sino también de algo más, ¿sí? Entonces, ¿sí? Yo les voy a leer algunos parrafitos, ¿sí? Que pude extraer de un libro que se llama El arte de amar, de Eric Fromm, ¿sí? Después, si quieren, se los paso por escrito, ¿sí? Se los voy a pasar después por el chat, ¿sí? Para que lo puedan, es más, se los voy a pasar ahora, así ya les queda. Eric Fromm, El arte de amar, ¿sí? Así les queda justamente, porque lo pueden bajar de Google, de hecho está en PDF, así que ponen esto que les pasé yo y ponen PDF y les sale que los pueden bajar gratis, ¿sí? Y es un libro muy interesante. Los extractos que yo saqué son simplemente del capítulo 1, ¿sí? Pero yo les recomiendo que lean todo el libro, obviamente, para seguir profundizando acerca un poco del amor, porque bueno, los enamorados tienen que ver con el amor y el amor digamos, es una herramienta muy importante que tenemos y a la cual no le damos mucha importancia desde el punto de vista desde lo que tenemos que trabajar, o no lo entendemos, en realidad, no lo entendemos bajo ningún punto de vista. Entonces, esto es una aproximación, una ayuda, ¿sí? Que nos puede dar
para entender estas cuestiones que al fin y al cabo, como dice la carta de los enamorados, nos atraviesa absolutamente a todos. Todos en algún momento sentimos amor, ¿sí? O sentimos la falta de amor, pero sentimos algo en referencia al amor, ¿sí? Entonces, les voy a leer un poquito lo que dice nuestro amigo Eric Fromm, ¿sí? Para entender algunas cuestiones. Primero le voy a leer esta frase de Paracelso, ¿sí? Que está en su libro también, y que dice: quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien nada comprende, nada vale. Pero quien comprende también ama, observa, ve. Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor. Quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas, nada sabe acerca de las uvas. Y esto un poco hace referencia, ¿no?, a lo que hablábamos, ¿no?, que conocer del amor en realidad nos hace conocer de nosotros mismos, y si conocemos sobre otras cosas, podemos conocer acerca del amor también, ¿sí? Usar la razón y usar el deseo, las dos cosas en conjunto, ¿sí? Y también lo que nos dice que el amor es un arte porque en realidad cada uno, ¿sí?, va a construir el amor desde de acuerdo a lo que es. Entonces, si yo soy frutilla, voy a construir el amor como frutilla, pero si soy uva, voy a construir el amor como uva. Entonces, hay que entender eso, que cada persona va a construir el amor de acuerdo a su propia idiosincrasia, ¿sí? Entonces acá Eric Fromm dice: ¿es el amor un arte? Y dice: en las últimas generaciones, el concepto de amor romántico se ha hecho casi universal en el mundo occidental. La mayoría de la gente aspira a encontrar un amor romántico, a tener una experiencia personal del amor que lleve luego a un matrimonio. Pongámosle que no sea un matrimonio, puede llegar a ser, ¿no?, una pareja, un compañero, compañera, compañere, ¿sí? Lo que sea, ¿no? Pero aspiramos a estar con la otra persona. Entonces, dice: ese nuevo concepto de la libertad en el amor debe haber acrecentado enormemente la importancia del objeto frente a la de la función. La felicidad del hombre moderno consiste en la excitación de contemplar las vidrieras de los negocios y en comprar todo lo que pueda, ya sea al contado o a plazos. O sea, vivimos en una sociedad que todo el tiempo nos están, o sea, nos gusta, obviamente, ¿no?, algo, vamos, lo compramos, miramos, observamos. O sea, ahora la vidriera es digital, porque obviamente estamos atravesados por una situación donde lo digital también cobró mucho auge, ¿no? Pero siempre estamos mirando y observando y siempre estamos queriendo algo que no tenemos, ¿no?, de alguna forma. Y dice: el hombre o la mujer considera a la gente en una forma similar. O sea, con las personas nos pasa lo mismo, consciente o inconscientemente sucede esto, ¿sí? Una mujer o un hombre atractivos son los premios que se quiere conseguir. Y con atractivo en realidad significa habitualmente un buen conjunto de cualidades, ¿no?, que son populares y que a las cuales hay demanda en el mercado de la personalidad. ¿Cuántas veces idealizamos al amor también, ¿no? Y creemos que es tal cosa o creemos que es tal otra, y le imponemos este tipo de cualidades que tiene que tener la otra persona para estar con él, con ella y demás. Entonces, bueno, son cuestiones que a reflexionar. Yo no vengo a decir que esto sea lo correcto y esta sea la única verdad y demás, pero me gusta que, nada, que a partir de esta clase también podamos reflexionar estas cuestiones, ¿sí? Y ahora vamos a continuar un poquito más. Y dice: de cualquier manera, la sensación de enamorarse solo se desarrolla con respecto a las mercaderías humanas que están dentro de nuestras posibilidades de intercambio. Quiero hacer un buen negocio, Si quiero hacer un buen negocio, perdón, el objeto debe ser deseable desde el punto de vista de su valor social, y al mismo tiempo debo resultarle deseable teniendo en cuenta mis valores y potencialidades manifiestas y ocultas. Eso sucede con un vínculo también, o sea, literalmente, ¿no? O sea, el otro tiene que ser deseable para nosotros y nosotros ser deseables para el otro. Entonces, de ese modo, dos personas se enamoran cuando sienten que han encontrado el mejor objeto disponible en el mercado.
dentro de los límites impuestos por lo que sus propios valores, por sus propios valores de intercambio, ¿sí? En una cultura en la que prevalece la orientación mercantil y en la que el éxito material constituye el valor predominante, no hay en realidad motivos para sorprenderse de que las relaciones amorosas humanas sigan el mismo esquema de intercambio que gobierna el mercado de bienes y trabajo, ¿sí? Y esto es como que nos abre un poco el panorama y nos dice, o nos abre el paraguas, ¿no? Como decimos acá en Argentina, y decir, ah, bien, entonces estamos funcionando bajo el mismo esquema sistémico, o sea, bajo el mismo sistema, ¿no? Que funciona absolutamente todo. Después también nos agrega que el tercer error que lleva a suponer que no hay nada que aprender sobre el amor radica en la confusión entre la experiencia inicial del enamorarse y la situación permanente de estar enamorado, o mejor dicho, de permanecer enamorado, ¿no? Porque muchas veces esto es como que, bueno, no tenemos nada que aprender, simplemente sentir, ¿no? O sea, como que no podemos usar la razón a la vez, como nos decía la carta de Ryder, ¿sí? Y el deseo y la pasión. Bueno, nada, yo me dejo llevar por mi deseo y que sea lo que sea, ¿no? Como que la razón no la utilizamos. En cambio, si utilizaríamos las cosas en conjuntos, la historia podría llegar a cambiar un poquito en materia de vínculos, ¿sí? Dice, si dos personas que son desconocidas, la una para la otra, como lo somos todos, dejan caer de pronto la barrera que las separa y se sienten cercanas, se sienten uno. Ese momento de unidad constituye uno de los más estimulantes y excitantes de la vida. Seguramente a todos nos habrá pasado en algún momento, más o menos, pero que cuando hemos estado con alguien hemos sentido esto o tenemos el anhelo, ¿no?, de sentir este momento tan excitante y tan estimulante, ¿sí? Y resulta aún más maravilloso y milagroso para aquellas personas que han vivido. Ay, perdón, acá tuve un error de escritura, después se los paso bien, ¿no? Y resulta más maravilloso y milagroso para aquellas personas que han vivido, ¿sí?, aisladas, sin amor, ¿sí? Ese milagro de súbita intimidad suele verse facilitado si se combina o inicia con la atracción sexual y su consumación, que es un poco lo que nos habla también la carta del tarot, ¿sí? Sin embargo, obviamente, tal tipo de amor es por su misma naturaleza poco duradero. O sea, la pasión por sí misma simplemente es fugaz, ¿sí? La pasión sola no es lo que hace que un vínculo, obviamente, dure en el tiempo, ¿no? Entonces, acá nos cuenta un poco qué es lo que tenemos que hacer. Y dice, el primer paso a dar es tomar conciencia de que el amor es un arte. Y como tal, es un arte el vivir, ¿sí? Si deseamos aprender a amar, debemos proceder en la misma forma en que lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otro arte. Música, pintura, carpintería, el arte de la medicina, la ingeniería o el arte del tarot. Para saber algo tenemos que aprender. Bueno, sobre el amor tenemos que aprender también. Y por eso hay que reflexionar tanto sobre esta carta también de los enamorados, ¿sí? Y lo relaciono ahí con el tarot. Por eso genera tanta controversia y por eso nos dice, uy, a partir de esta carta podemos saber, ¿no?, todos los secretos de la humanidad, de alguna forma, ¿no? Dice, ¿cuáles son los pasos necesarios para aprender cualquier arte? Entonces nos dice que el proceso de aprender un arte puede dividirse en dos partes. Una es dominar la teoría, por supuesto, que sería la razón, y la otra el dominio de la práctica, que sería el deseo, ¿sí? Pero aparte del aprendizaje de la teoría y la práctica, un tercer factor es necesario para llegar a dominar cualquier arte. El dominio de ese arte debe ser un asunto de fundamental importancia. Nada en el mundo debe ser más importante que el arte. Y esto es válido para la música, la medicina, la carpintería o el amor, ¿sí? Y quizás radique aquí el motivo de que la gente de nuestra cultura, a pesar de sus evidentes fracasos, solo en tan contadas ocasiones trata, ¿no?, de aprender este arte que es el arte del amor. O sea, nos cuesta mucho querer aprender acerca del amor. De hecho, a veces lo alejamos, a veces no permitimos, ¿no?, abrirnos a la posibilidad del amor. No obstante, el profundo anhelo de amor, casi todo lo demás, ¿sí?, tiene más importancia que el amor. Por ejemplo, o sea, el anhelo del amor siempre está presente y decimos, queremos un amor. Cuando
De hecho, las personas cuando hacen lecturas conmigo, o sea, muchas veces la pregunta más habitual, no solo conmigo, ¿no? Con cualquier tarólogo o tarotista que puedan encontrar en el mundo, siempre las preguntas más habituales, las preguntas que hago yo también, es el amor, ¿no? Pero es el anhelo, ¿no? De ese amor. Pero, ¿sí? Las otras cosas son las que le solemos dar más bolilla, ¿no? Son las que le prestamos más atención, como el éxito, el prestigio, el dinero, el poder, como que realmente dedicamos toda nuestra energía, como dice acá Fromm, a descubrir la forma de alcanzar estos objetivos y muy poco en realidad para aprender del amor. Entonces ahí es donde está la cuestión, ¿sí? Necesitamos aprender este arte que es el arte del amor, ¿sí? Entonces, nada, más allá de eso, ¿sí? Esta es una frase canalizada, pero antes de leerles la frase, ¿sí? Les quiero leer también un libro que les voy a mostrar acá en la cámara, así que si quieren lo pueden ver, que se llama En caso de amor. La autora es Andu Furmantel, ella es francesa, pero estas ediciones se hicieron acá en Argentina, ¿sí? Es una psiquiatra, ella era, porque falleció hace un tiempo, era una psiquiatra, ¿sí? Y habla mucho del amor. Es un libro que también les recomiendo leer, así como el de Eric Fromm, que se llama En caso de amor, psicopatología, perdón, de la vida amorosa, ¿no? Entonces nos habla de todas las cuestiones del amor, ¿no? Que hay que trabajar, con casos específicos de ella que vio en sus sesiones con sus consultantes, pero que a su vez, ¿no? Le hicieron reflexionar muchísimo acerca del amor y es fantástico este libro. Y les voy a leer la parte de atrás del libro para que también lo entiendan por qué les digo esto. Dice, usted no podría jamás quitarse de encima el amor. Comienza, rompiendo ella misma el silencio en menosprecio de las reglas freudianas más elementales. Nosotros venimos de allá, del enlace. Nacemos acordonados, como los alpinistas, amarrados a un vientre, un alma, las tripas, una voz. Nosotros venimos de a dos. Nosotros morimos solos, esa es una certeza, y para nacer es necesario pasar por un desgarramiento del que no tenemos idea. Si es de este amor del que usted habla, no hay nada que hacer. Está en sus pulmones, su cerebro, en lo más mínimo de sus gestos. Le preexiste a usted y sin socorro alguno de ningún Dios, él estará enraizado en usted como la marca del primer enlace. Y también, si su madre lo hubiera rechazado, abandonado, odiado, lo que yo llamo acá amor, es la posibilidad de un soplido que hizo de usted un ser viviente antes, vivo y esperanzado. O sea, lo que nos dice Ando Furmantel acá es un poco esa idea que yo les dije, ¿no? De que éramos hermafroditas, lo que dicen los cabalistas, ¿no? Lo que decía Platón de alguna forma, pero llevado a un modo más real y consciente. Venimos del amor, o sea, venimos de un otro, nunca podemos aislarnos, nunca podemos estar solos, ¿sí? Entonces, una cosa no funciona en unidad si no es compartiendo, o sea, el amor no funciona, ¿sí? Mientras seamos duales, sino que tenemos que justamente unirnos, ¿sí? Y a partir de ese unir y a partir de ese compartir, el amor, ¿sí? Tiene otro tinte, ¿sí? Así que bueno, ahora les voy a decir mi frase canalizada para ustedes, ¿sí? Yo hago registros akáshicos también, y hoy, bueno, dije, voy a canalizar una frase y se las voy a compartir, ¿sí? Como un mensaje de los guías superiores para todas las personas que estuvieran aquí presentes, los que no también, que la van a ver después y todo. Esta frase es para todos las personas que vean este video también, ¿sí? Así que se las leo, ¿sí? Y dice así. Permitamos transitar el amor, el propio, a los demás. El amor es un superpoder que puede brindarnos el entendimiento más sublime de nuestra realidad. Pero para que esto suceda, primero hay que abrir la puerta de nuestro propio corazón y estar dispuestos a asumir el riesgo y la responsabilidad que ello conlleva. Así que bueno, voy a dejar de compartir.
voy a hacerme presente en este momento. Y bueno, nada, me gustaría saber si alguno o alguna quiere preguntar algo, si tiene alguna consulta, si les quedó en claro. Esto va a quedar grabado, así que lo van a poder releer, digamos, lo van a poder escuchar todas las veces que quieran. Pero si alguno tiene alguna consulta o alguna pregunta en particular que quiera hacerme, este es el momento, ¿no? Para aprovechar eso. Si hay alguna duda, me lo pueden mandar por el chat o lo pueden hablar, como ustedes prefieran. Bueno, no sé si no hay dudas o si alguien está escribiendo por ahí por chat o no. Si no hay dudas, yo voy a cortar entonces hasta acá. Les voy a agradecer de corazón eternamente el que estén acá acompañándome. Acá, genial. A ver, Gus, me decís, para empezar a leer el tarot de las cartas de Marsella sirve, por supuesto, el de Marsella es como nada, es como súper, a ver, es, es como el primer tarot que tenemos en realidad, ¿no? Como, como fundamental, ¿sí? Yo creo que es hermoso. Lo que pasa que lo que tiene el de Marsella en arcanos menores, ¿sí? A diferencia de lo que es el Rider-Waite, ¿sí? Es que no tiene imágenes y es todo simbólico. El Marselles es mucho más simbólico en imágenes, colores, ¿sí? En los bordes, en el número o en cómo está escrito el nombre de cada arcano. Entonces todo eso tiene que ver, y tienen que ver también los grados del tarot. Hay diferentes grados, ¿sí? Que dentro del Marsella también están presentes. En cambio, Rider-Waite ya se olvida de todo eso un poco, ¿no? Y nos enseña, según él, ¿sí? Lo que es más esencial, justamente, ¿sí? De cada significado. O sea, como que Edward White en realidad dijo que sus cartas revelaban la verdadera significancia de cada arcano. Alguien que es afán del tarot de Marselles, obviamente que no va a decir esto, va a decir todo lo contrario, ¿sí? Lo cierto es que yo invito a que estudien todos, ¿sí? Yo no me quedo solamente con uno, yo hice 3 cursos antes de empezar a hacer lecturas para otras personas, ¿sí? Y uno fue de Marselles, ¿sí? Y los otros 2 de Rider-Waite. A mí me gusta mucho Rider-Waite, pero es algo personal, ¿sí? Pero también me encantan otros, me encantan, no sé, ahora me acabo de comprar, o sea, el tarot de Lenormand, que en realidad no es un tarot, es un oráculo, ¿sí? Y que me encantaría también tomar, digamos, un curso de eso. Es como que voy incursionando y voy avanzando, ¿no? Lo que me va gustando y voy estudiando. A ver, como siempre digo, no queda solo en un curso, sino que queda simplemente en todo lo que hay que seguir estudiando y demás. Yo, por ejemplo, para el curso de tarot, ¿sí? Les brindo, aparte, acá Vane es una alumna, así que no lo sabe muy bien, no solo les brindo la información de cada clase, sino que también les brindo, aparte, 6 libros más, ¿sí? En PDF, que son libros de tarot, ¿sí? Porque los tienen que leer en algún momento. O sea, si quieren seguir perfeccionándose, esos libros los tienen que leer y tienen que seguir incorporando información todo el tiempo. Así que es algo que nunca termina, por eso el tarot también es un arte. Como el amor es un arte, el tarot también lo es, ¿sí? Y siempre cambia. De hecho, cada lectura va a cambiar, ¿no? Y va a tener un montón de significancias, ¿sí? Así que, nada, gracias Gus, a vos, obviamente, por tu pregunta, ¿sí? Gracias, Aranza, por agradecer la clase y todo. Gracias, Lady, también. Gracias, Vane. Había alguien más conectado, pero no sé, por ahí se desconectó, no hay problema. Había muchas personas que me habían pedido, obviamente, el link y todo, pero bueno, en este horario seguramente es muy complejo que se puedan conectar, pero lo van a ver grabado. Así que muchísimas gracias por estar presentes. Les mando un abrazo y ya una vez que se suba a YouTube y demás, voy a dejar en el link de mi biografía, ¿sí? De Instagram, voy a dejar para que puedan conectarse y puedan entrar. Les mando un abrazo grande, que tengan muy buenas tardes y muchísimas, muchísimas gracias.